Este video demuestra el uso de un oxímetro de pulso en el contexto de la pandemia de COVID-19. La COVID-19 grave afecta principalmente a los pulmones. La medida de la saturación de oxígeno es esencial para decidir cuándo utilizar recursos de oxígeno preciosos durante esta pandemia. El oxímetro de pulso se utiliza para medir la saturación de oxígeno y puede ayudar a identificar cuáles son los pacientes gravemente enfermos que necesitan ser hospitalizados y recibir terapia de oxígeno. Por favor, tome en cuenta que las tasas de flujo de oxígeno disponibles y las prácticas de administración pueden variar según los protocolos y recursos locales. Asegúrese de que conoce cuál tipo de terapia de oxígeno está disponible en su institución, cómo se puede administrar y cuáles son las orientaciones locales. ¿Se necesita medir la saturación de oxígeno del paciente? Tendrá que decidir si debe medir la saturación de oxígeno del paciente. Para tomar esa decisión, se preguntan las 5 preguntas siguientes. 1. ¿El paciente está con fiebre? 2. ¿El paciente está tosiendo o tiene dificultad para respirar? 3. ¿La frecuencia respiratoria del paciente ha aumentado? 4. ¿El paciente presenta algún signo de emergencia como obstrucción o ausencia de respiración, dificultad respiratoria grave, cianosis central, shock, coma, convulsiones o vómitos incontrolados? 5. ¿El paciente está siendo admitido para recibir tratamiento en el hospital? Fiebre. Cualquier fiebre conocida en los últimos 14 días es un indicador para medir la saturación de oxígeno. Tos o dificultad para respirar. Cualquier tos, dificultad para respirar o falta de aliento en los últimos 14 días es un indicador para medir la saturación de oxígeno. Dificultad para respirar se caracteriza como cualquier patrón de respiración anormal, como una respiración demasiada rápida, demasiada lenta, demasiada profunda, ruidosa, laboriosa o cualquier dolor o molestia asociada con la respiración. Aumento de la frecuencia respiratoria. Un aumento de la frecuencia respiratoria es un indicador para medir la saturación de oxígeno. La explicación para medir la saturación es un poco más complicada, ya que la frecuencia respiratoria normal varía con la edad. Detengámonos aquí para recordar cuáles son las tasas respiratorias anormalmente altas en diferentes grupos de edad. En adultos y adolescentes de 16 años o más, una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto o más es considerada anormal. En niños de 5 a 15 años de edad, una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto o más es considerada anormal. En niños de 1 a 5 años de edad, una frecuencia respiratoria de 40 respiraciones por minuto o más es considerada anormal. En los bebés de 2 a 11 meses de edad, una frecuencia respiratoria de 50 respiraciones por minuto o más es considerada anormal. En recién nacidos y en bebés muy pequeños de hasta 2 meses de edad, una frecuencia respiratoria de 60 respiraciones por minuto o más es considerada anormal. Se debe medir la saturación de oxígeno con un oxímetro de pulso de cualquier paciente que presenta una frecuencia respiratoria demasiado alta. Signos de emergencia. Los signos de emergencia son un indicador inmediato para la admisión al hospital o la reanimación, incluyendo administración de terapia de oxígeno. Resucite, administre oxígeno y mida la saturación de oxígeno del paciente si presenta cualquier de los indicadores siguientes. Dificultad respiratoria grave, obstrucción o ausencia de respiración, cabeceo en niños pequeños, aleteo nasal, gruñidos, generalmente en niños pequeños, tirones de la tráquea, retracción intercostal, tirón hacia adentro de la piel entre las costillas durante la inspiración o hundimiento de la parte inferior profunda de la pared torácica, mala perfusión o pulso débil, que es un indicador de shock, coma, convulsiones o vomitar todos los alimentos, bebidas y o medicamentos ingeridos. Si su paciente es admitido al hospital con COVID-19, presumido o confirmado, o por cualquier otra enfermedad respiratoria, use un oxímetro de pulso para comprobar la saturación de oxígeno junto con los signos vitales. En pacientes que solamente están en observación y no presentan niveles bajos de oxígeno, se debe revisar la saturación de oxígeno cada 6 a 12 horas, dependiendo de la gravedad de la enfermedad. ¿Cómo medir la saturación de oxígeno? Cuando utilice un oxímetro de pulso para medir la saturación de oxígeno, recuerde utilizar la sonda adecuada para su paciente. Los niños pequeños en particular necesitan sondas de tamaño adecuado. Puede ser difícil obtener una lectura en pacientes críticamente enfermos. Recomendamos 2 estrategias para facilitar la medida de la saturación de oxígeno en niños menores de 2 años.
Primero, considere usar el dedo gordo del pie, ya que esto permite que el niño se siente cómodamente en el regazo de los cuidadores y se sienta cómodo. En segundo lugar, puede permitir que el niño se alimente durante la medida para mejorar su cooperación. Es posible que tenga que esperar entre 30 a 45 segundos para que el oxímetro de pulso muestre las lecturas de la frecuencia del pulso y la saturación de oxígeno. Si su paciente está muy enfermo y no puede obtener una lectura, administre oxígeno y pida ayuda inmediatamente. ¿Cómo usar la saturación de oxígeno para decidir los próximos pasos? Ahora, ha utilizado un oxímetro de pulso para medir la saturación de oxígeno de su paciente. Según el resultado, decidirá administrar oxígeno o planificar cómo controlar a su paciente sin terapia de oxígeno. Si la saturación de oxígeno del paciente está superior al 94% y no presenta signos de emergencia, no es necesario administrar oxígeno en este momento. En este caso debe seguir los protocolos locales para las pruebas y el aislamiento de la COVID-19. Recuerde que se debe medir la saturación de oxígeno con sus signos vitales a todos los pacientes hospitalizados cada 6 a 12 horas. Si la lectura de la saturación de oxígeno está igual al 94% o menos, o si hay signos de emergencia, administre el oxígeno por medio de fosas nasales o una mascarilla facial de oxígeno estándar y compruebe la saturación cada 2 a 5 minutos. La siguiente decisión de oxigenoterapia se toma en función del resultado de 15 minutos de oxigenoterapia. Después de 15 minutos de oxigenoterapia, compruebe de nuevo la saturación de oxígeno con el oxímetro de pulso y compruebe si la lectura está igual al 90% o superior o inferior al 90%. Si la saturación de oxígeno está igual al 90% o superior, continúe con la oxigenoterapia estándar y monitorice al paciente. Si la saturación de oxígeno supera el 96%, reduzca la tasa de flujo de oxígeno. La saturación de oxígeno y los signos vitales deben medirse al menos cada 4 o 6 horas mientras se realiza la terapia de oxígeno. Si la saturación de oxígeno está inferior al 90%, se debe maximizar el soporte de oxígeno. El flujo de oxígeno debe aumentarse siempre que sea posible. Otras medidas incluyen el uso de una mascarilla facial con un reservorio de oxígeno para los adultos y una capucha para la cabeza para los niños. Se debe comprobar la saturación de oxígeno cada 2 a 5 minutos. Compruebe la saturación de oxígeno con un oxímetro de pulso después de 15 minutos de terapia de oxígeno de flujo máximo. Si la saturación de oxígeno está igual al 90% o superior, continúe con la terapia de oxígeno máximo y monitorice al paciente. La saturación de oxígeno y los signos vitales deben medirse al menos cada 4 o 6 horas mientras se realiza la terapia de oxígeno. La saturación de oxígeno debe mantenerse entre el 90 y el 96%. Si la saturación de oxígeno es inferior al 90%, se debe referir para admisión en la UCI cuando esté disponible y aumentar la asistencia respiratoria cuando sea posible. La saturación de oxígeno debería ser monitoreada de manera continua. La medida de la saturación de oxígeno es la mejor herramienta para decidir cuándo usar y maximizar los recursos de oxígeno preciosos durante la pandemia de COVID-19. Le agradecemos todo lo que está haciendo por sus pacientes durante estos tiempos difíciles.